días. Vamos a dar inicio a esta quinta sesión, estancamiento en política económica, qué hacer para crecer. Y le vamos a ofrecer la palabra a Arturo Guillén. Gracias, Carlos. Como no llegaron los otros colegas, yo estaba confiado en que me tocaba como en tercer lugar y no pude abrir ni mi iPad, pero comenzamos. Bueno, yo creo que estamos en la academia proponiendo un tema, el estancamiento económico, que se ha vuelto un tema recurrente de la realidad nacional, con toda justificación, ¿no? 30 años de lento crecimiento de la economía a un promedio de, como ya se sabe, creo que se ha popularizado, de 2% a lo largo de los últimos 30 años aproximadamente. Y que gobiernos van, cambios políticos vienen y van, pero la realidad de ese estancamiento no se modifica. En sentido contrario de lo que fue la historia anterior de este país, ¿no? Durante todo el periodo de la sustitución de importaciones o del llamado desarrollo estabilizador, en donde la economía crecía a tasas sumamente, es decir, mucho más altas, y que esto implicaba diferencias sustanciales en materia de creación de empleos y de mejoramiento de los salarios reales de amplias capas de la población. Así que esto quiere decir que aquello era el paraíso y que no hubiera problemas en este país, y sobre todo en la esfera política, ¿no? Hoy quería comenzar con algo que aparentemente está desligado de la temática que estamos discutiendo, que es la temática del estancamiento, que además, añadiría, ha ya generado, no solo en México, sino en América Latina, porque no estamos frente a un problema solamente mexicano, con distintas variantes y a pesar de que tienen realidades político-económicas diferentes, casi el grueso de los países de América Latina han enfrentado ese proceso con más o menor intensidad. Aquí sería el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y en general los países llamados emergentes, es decir, los que están más vinculados a lo que podríamos llamar, o lo que llamamos la globalización financiera, o que están más expuestos a lo que hemos llamado o se ha discutido como financiarización. Entonces, yo creo que en primer lugar plantearía que hay una estrecha relación entre la financiarización y la inserción de América Latina y de México, por tanto, en esa globalización financiera, que nos llevaría a explicar el problema del estancamiento, lo cual ya ha producido, como decía, una serie de ideas de diversas gentes, miembros de la propia academia, lo hemos discutido o lo han propuesto en artículos. Creo que no es un problema nada más de algunos cuantos, pero quizás quienes más han difundido y colocado este problema del estancamiento y lo que se conoce como el nuevo desarrollismo, ¿no? En particular los trabajos de Bresser Pereira, en alguna medida los trabajos de French Davis anteriores a ese famoso libro aquel sobre la reforma de América Latina, ¿no? Entonces ya se ha producido toda una literatura. El libro de Ross reciente sobre la economía mexicana, en donde retoma estas ideas del estancamiento, pues, forma parte, digamos, de algo que ya es una corriente, digamos, teórica a nivel latinoamericano. Entonces no estamos tampoco, creo yo, desde el punto de vista conceptual, desprotegidos de una explicación de este fenómeno. Pero yo quería comenzar hablando de México, referirme al horror que vivimos, ¿no? El horror de este país, lo que hemos visto estos últimos días, las matanzas, ya sabemos cuáles todas, sobre todo ahora la de Iguala, antes la del ejército en Tlatlaya, y múltiples desapariciones y muertes, de miles de muertes y de desaparecidos en este país. Y pareciera trivial, pero yo diría lo siguiente: creo que estos hechos nos vienen demostrando
que quizás el Estado mexicano no solamente es un Estado oligárquico, sino que ese Estado oligárquico finalmente está articulado orgánicamente al narcotráfico. Es decir, la idea o la hipótesis, pero creo que los hechos últimos nos van confirmando, es de que el narcotráfico no es un poder que asedia al Estado, sino quizás una parte orgánica del Estado mexicano. Y simplemente para insistir en esa tesis, insisto, es una hipótesis, se puede discutir, pero para mí eso constituye un elemento esencial para entender lo que sería la base material de ese Estado y de ese poder oligárquico no permeado, sino en el que el narcotráfico forma parte integral. Hay una excelente caricatura hoy en la jornada del Fisgón que un poco alude a esto que estoy diciendo. Está aquí el señor Murillo Karam y dice: si detuviéramos a todos los funcionarios acusados de estar ligados al crimen organizado, se crearía un vacío de poder. Creo que esto expresa de otra manera lo que decía antes. Y entonces plantearía que ese Estado oligárquico, que en buena medida, en mi opinión, sería un narcoestado, tiene como sustrato material o como base material un modelo neoliberal que ha sido impuesto en este país desde hace 30 años y que es la causa principal del estancamiento. El nuevo desarrollismo, como decía antes, ha planteado diversas tesis al respecto. Mi amigo y maestro también, porque así lo considero, por ser un economista muy brillante, Luis Carlos Bercer Pereira, plantea dos problemas como causantes del estancamiento. Uno es el problema de la enfermedad holandesa, es decir, vinculado a la alta dependencia que tiene América Latina y México, México en menor medida, porque el peso de las manufacturas en México es mucho mayor, pero el petróleo obviamente es un elemento central de la estrategia económica del país. Y esa enfermedad holandesa es uno de los factores principales que llevan a la apreciación del tipo de cambio, y esa apreciación del tipo de cambio, su relación con la tasa de interés, pues es uno de los factores, digamos, fundamentales que explican el lento crecimiento de las economías latinoamericanas. Y el segundo elemento, que para mí sería más importante, es lo que tiene que ver con la inserción en la globalización financiera. Es decir, la luz de capitales del exterior que llegan sobre todo en las fases del ciclo Inge. Es decir, es una dinámica mucho más compleja que no tengo tiempo de detenerme aquí. Es una lógica que tiene que ver también con el comportamiento del capital financiero en los centros, pero que obviamente tiene una repercusión en los llamados países emergentes y que hace que en ciertos momentos lleguen flujos muy grandes de capital a nuestros países, y eso tiene un impacto también inmediato en el tipo de cambio, en las tasas de interés y en todo el set de política macroeconómica. Entonces, yo creo que cuando estamos planteando, como lo hace también Ross en su último libro, que las políticas macroeconómicas son un factor fundamental en la explicación del estancamiento económico, estamos diciendo algo que es cierto, ¿no? Y que mientras no se modifique la política económica en términos, digamos, que esté enfocada en otra dirección hacia el crecimiento económico y hacia el empleo, México seguirá inserto en esta dinámica, digamos, de estancamiento, independientemente de los cambios que se están haciendo, por ejemplo, ahora en los países. O sea, todo el planteamiento del régimen de Peña Nieto, alud de propaganda sobre los cambios fundamentales que se han hecho en el país con las reformas estructurales, el hecho de que estas reformas, y que sobre todo la reforma energética, van a implicar que vengan, digamos, millonadas de dólares a invertir en el país, y que a partir de ese momento se va a reanudar el crecimiento, aunque sea a mediano y largo plazo. Yo creo que es parte de una idea fundamentalmente falsa, ¿no? Es decir, creer que el único problema de México es un problema de oferta, que es un problema de productividad, como plantea Videgaray, y de que lo que es importante elevar la productividad, y que para elevar la productividad lo que tenemos que hacer es incorporar a la economía informal a la economía formal, lo cual es un absurdo.
Es decir, absurdo en el sentido de creer que por ahí se va a elevar la productividad, cuando en realidad es al revés, como se ha insistido en diversos análisis, ¿no? La productividad no crece porque el país no crece, y no crece el país porque la inversión es muy baja, y la inversión es muy baja porque en este país, entre otras cosas, se desplomó la inversión pública, y no hemos sido capaces de tener un ritmo de acumulación basado en la inversión pública o sustentado en la inversión pública y privada que reactive la economía, ¿no? Entonces el problema va por otro lado, el problema está en las políticas macroeconómicas que adoptamos, entre otras, por ejemplo, la política salarial restrictiva. Mientras en el país, digamos, se sigan aplicando políticas procíclicas que son totalmente funcionales al funcionamiento del capital monopolista financiero, y que es la lógica del capital monopolista financiero la que explica el sentido de la política macroeconómica. Mientras eso no se modifique, obviamente el problema del atraso no se va a modificar. Y regresando a lo que dije al principio, si vivimos el horror y el Estado mexicano cada vez se parece más a un narcoestado, es difícil esperar que el cambio en la política económica se va a dar en esas circunstancias económico-sociales, y de que por tanto los cambios que se necesitan en la esfera político-social tendrán que ser cambios mucho más radicales, que no sé de dónde vendrán en este panorama de decepción y de frustración, incluso frente a la debilidad y la incapacidad de la izquierda de poder afrontar esos problemas, ¿no? Entonces no sé a dónde vamos, pero no vamos a buen puerto. Yo ahí terminaría mi comentario. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Le vamos a ofrecer la palabra ahora a Josefina Morales.